Señores, buenas noches. Vamos a comenzar con el tema que se está debatiendo esta semana. Es de la propuesta de reforma constitucional basada en 4 objetivos. Un candado a la Carta Magna, consolidar la independencia del Ministerio Público, reducir el número de diputados importantes, eso es muy importante, y unificar la celebración de las elecciones, también muy importante. Oigamos al presidente Abinader cuando en esta semana habló del tema. El 16 de agosto, someter formalmente al Congreso Nacional el proyecto de ley que declara la necesidad de reforma constitucional. A partir de este anuncio, el presidente Abinader ha socializado el proyecto con varios sectores. Incluso hizo un sondeo con la población a través de las redes sociales de él, donde recibió 114.900 votos por más o menos un 90% de votos a favor a la reforma. Este martes, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, convocó a más de 50 abogados para recoger sus observaciones. Para analizar los principales puntos de este proyecto, contamos con Francisco Álvarez Martínez, especialista en Derecho Penal, y Roberto Medina Reyes, especialista en Derecho Constitucional. Muy buenas noches a los dos. En este caso, Francisco, ¿es oportuna o no en este momento la reforma? No me parece que sea el momento para tocar esa reforma. Ok. Roberto. Comparto el planteamiento de Francisco porque no creo que estén dado el consenso necesario para poder hacerlo. Bueno, de los 4 ejes que se van a tratar de modificar, Francisco, ¿cuál piensas tú que es el más importante? A mí me parece que la reforma que vincula a la supuesta independencia del Ministerio Público, que va orientada en un sentido a sacarlo del Consejo Nacional de la Magistratura y hacer el cargo inamovible y que tenga ciertos requisitos que hasta ahora no tenía, es quizás el más importante. Y Roberto, ¿cuál para él va a ser lo más importante de esta reforma? Exceptuar del procedimiento de reforma el método de la reelección presidencial, pues pienso que debe de ser un tema que debe estar abierto al diálogo democrático, no puede ser una cláusula de intangibilidad, es decir, un elemento que sea inmodificable. Las constituciones suelen adaptarse en base a los cambios sociales y nosotros tenemos que tener la oportunidad de poder discutir si efectivamente el modelo que tenemos actualmente en unos cuantos años es el que nos conviene o no. Tú dices de la reelección, de los Sí. 2 años consecutivos, o sea, los 2 periodos consecutivos que puede estar un presidente. Correcto. Una de las propuestas de la reforma es... ¿Tú quieres que haya un candado más fortalecido en ese aspecto? No, básicamente que se establezca un procedimiento agravado de reforma, pero que no sea un elemento que sea inmodificable. Se propone que sea inmodificable, que ninguna reforma pueda versar sobre eso. Yo entiendo que lo más apropiado es que el procedimiento de reforma sea agravado y lo que requiera de consultarle a la población cuál es el modelo que entiende que más le conviene. ¿Y cómo se consultaría? ¿Con un referéndum? Con un referendo aprobatorio, que es lo que establece el 272. O a través de las redes. No. El artículo 272 de la Constitución es claro al establecer que hay determinados temas que para poder ser modificados requieren de un referendo aprobatorio, de la participación del 30% del padrón electoral. O sea que no, digamos que hay unos límites incluso de la cantidad de personas que tienen que participar en ese referendo para que tenga legitimidad. Vamos, Francisco, leí el artículo tuyo diciendo que esos candados a la larga no sirven de nada porque pueden volverse a reunir y cambiar todos esos candados por otros candados. Claro, lo que pasa es que el destilado de la democracia es lo que se ve en el Congreso. Y si alguien tiene la mayoría en el Congreso, la verdad es que va a poder vencer cualquier barrera, hasta las invencibles. Por ejemplo, el referéndum a mí siempre me ha parecido una herramienta bien interesante, pero cuando nos vamos a la práctica, creo que un 30%, ¿verdad, Roberto?, que se requeriría. Correcto. Estamos hablando de cuántas personas. O sea, tú te imaginas la convocatoria, la estructura que hay que montar para recibir esos votos, eso sería una locura. Bueno, ya esta será la 4ª vez, porque ya llevamos en los 178 años que tiene la Constitución 39 reformas, esta sería la 40. Somos uno de los países de la región con mayor cambio en la Constitución. ¿Por qué se le tiene tanto miedo? ¿Por qué crea tanto escozor, Roberto, eso de cambio de la Constitución? ¿Por qué? Porque básicamente no solo se requiere un consenso, digamos, académico, político y jurídico, sino que además se tiene el temor
de que la Asamblea Nacional Revisora, una vez se reúne, no está atado a lo que establezca la propuesta de convocatoria. Eso quiere decir que la Asamblea puede tocar incluso temas que no estén contemplados en la ley de convocatoria, lo que puede permitir colar cualquier elemento político que sea nocivo para la estabilidad del sistema democrático. Hay una parte importante que sería la mía, es la de reducir los diputados. Eso me parece magnífico, Francisco. Sí, la reducción del número de diputados es una buena decisión, la discusión. El problema es que comenzamos a ver unos números, bajan tanto, suben X y no tenemos la justificación. ¿Por qué, por ejemplo, tener 20 diputados nacionales? Entonces, cuando las reformas se hacen con una miopía estadística y básica de hacemos esto por esto, nosotros nos quedamos con la duda por qué 20 y no 15, 12 o 13. Entonces, sí es una buena decisión, pero no se puede tomar a la ligera. Debe, como decía Roberto, llamarse un consenso no solamente político, sino también académico, social y estadístico. Roberto, en este caso, cuando se hablaba de cambio de constitución, casi era una guerra civil que se creaba en el país. Yo pienso que hemos madurado bastante, aun cuando ustedes piensan que no es el momento. ¿Por qué no es el momento, según algunos? Bueno, porque hay otras cosas que están delante, ¿verdad? Como por ejemplo la reforma fiscal, que también va a crear tensión y nerviosismo. ¿Tú tienes algún otro elemento por qué no modificar esa constitución con los puntos que nos pondrían más modernos? Sí, por el hecho de que uno de los temas que se está tocando es justamente el procedimiento de reforma, y eso requiere de consultarle a la población. Y ya lo decía Francisco, no estamos en el momento de ahora convocar a un referendo aprobatorio. No hay una ley que regule el referendo, pero tampoco estamos, digamos, en las condiciones para poder convocar y consultarle a la población si desea modificar ese elemento, lo que agrava, digamos, el procedimiento y la pertinencia de la reforma en este momento. Pero ¿cuándo sería, Francisco, un momento oportuno? Nunca va a ser un momento para cambiar la Constitución que sea oportuno. Siempre hay, como decimos y dijimos al principio, mucho temor, mucha desgana. Nunca. ¿Cuál es? Bueno, lo que pasa, nosotros tenemos lamentablemente un síndrome postraumático con las reformas constitucionales porque durante varias décadas han sido utilitaristas, para beneficiar a alguien que en el momento necesitaba ese cambio. Pero la reforma constitucional, que no es la más importante de las reformas que están ahora mismo cursando. Nosotros tenemos la tributaria, la del Código Penal, la del sector de energía, que son 1000 veces más importantes y que afectan más y van a afectar más el día a día de nuestras vidas. Fíjase cómo automáticamente la constitucional se come la palestra pública. Entonces, en ese sentido, yo pienso que nunca vamos a tener un momento para llevar a cabo una reforma constitucional si la necesidad no nace orgánica, sino que viene de que cada presidente quiere dejar su impronta. Bueno, ha habido algunas consultas, Francisco, por parte del Poder Ejecutivo, pero parece ser que todo ya está requete revisado y decidido. Yo siento eso. Sí. ¿Tú sientes lo mismo? Sí, yo pienso eso porque incluso ya el proyecto de ley, el anteproyecto de ley está rodando y se anunció que va a ser depositado el 16, pero hay discusiones, por ejemplo, como que son necesarias y que se deberían haber tenido, de, por ejemplo, si el sector del Ministerio Público que se piensa reducir esa silla en el Consejo Nacional de la Magistratura debe ser sustituido, por ejemplo, con el presidente del Tribunal Constitucional, que es una discusión que se tiene, porque cuando se conformó ese consejo, no existía otra alta corte que no fuera la Suprema, sin embargo, ahora tenemos esa también. Bueno, se tiene la intención, Roberto, de lograr la independencia del Ministerio Público a través, por ejemplo, de que el procurador no sea nombrado por el presidente y algunas otras medidas. ¿Esas no son oportunas? Son medidas válidas, pero digamos que hay que analizar el impacto que eso tendría. Por ejemplo, la elección por parte del Consejo Nacional de la Magistratura, del procurador, habría que plantearse, digamos, cuál sería la participación del presidente dentro del Consejo, porque al final va a proponer el procurador, pero también va a votar dentro del Consejo, tomando en cuenta que también tendrá la mayoría en el Consejo, porque está el representante el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado, que también son del gobierno oficialista. Entonces habría que plantearse cuáles serían los efectos que eso tendría de forma práctica de cara a esa independencia o esa autonomía que ya está contemplada en el texto constitucional. Y otro aspecto importante a tomar en cuenta es el carácter de inamovilidad. Se pretende, digamos, fijar el carácter de procurador de manera inamovible por 4 años y eso puede tener, digamos, ciertas implicaciones prácticas. Habría que pensar si reducir ese periodo de inamovilidad
o si establecer, digamos, esos 4 años a periodos constantes de evaluación. Bueno, brevemente ya la unificación. Yo pienso que sí es necesario la unificación de las elecciones. Francisco. Hay términos que normalmente nos llaman la atención. Unificar las elecciones nos sugiere eficiencia, reducción de gastos, etc. Sin embargo, la separación, aunque ha sido lamentablemente lo que ha generado una crisis política en los últimos 2 periodos de gobierno, no es necesariamente mala. En este caso, me parece que es una medida pseudopopulista de tratar de escuchar ese clamor popular. Sin embargo, yo soy de lo que pienso de que tomar esa decisión en este contexto es contraproducente, porque si no se hizo un estudio de por qué lo vamos a hacer, parecería ser una decisión volitiva de la persona que está actualmente al mando. Bueno, pero todo el mundo sabe por qué se va a hacer, ¿no, Roberto? Digo, yo entiendo que es mucho más caro, traumático, porque tenemos que ir a votar como varias veces y el dinero. Sí, de hecho, la razón de ser de la separación de las elecciones es que el electorado tenga tiempo suficiente para poder hacer una elección racional, pero los políticos no se guardan. Entonces nosotros vivimos en una campaña constante. Y no se da ese tiempo de poder hacer una elección racional. Entonces tenemos también que ver los resultados, y la separación de las elecciones ha impactado, a mi juicio, en el nivel de abstención en el nivel municipal. Por tanto, quizás hay que replantearse la unificación para poder garantizar una mayor participación política, especialmente en el nivel municipal, y poder elegir, digamos, representantes municipales que adopten medidas en favor de los municipios. Bueno, es un país todavía laboratorio, porque unificamos, desunificamos, probamos, quitamos, todavía somos un país muy joven, y el hecho de que tengamos que nuevamente, en 2015 fue la última vez, reformar la Constitución te lo demuestra. Y a los dos, aunque ustedes crean que no es oportuno, eso va. Así que ya lo saben, así que prepárense porque de que va, va. Es así. Ok. Bueno, pues muchas gracias a los dos y nosotros vamos a continuar con el programa. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.